¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro programa insigne de la Iglesia del Señor, la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Yo soy el pastor Franklin Majarres, pastor de ustedes y pastor de todos, supervisor del Distrito Costa en esta vigencia por la gracia y misericordia de Dios, el cual, en nombre de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, le damos la más cordial bienvenida a este nuestro segundo episodio. Y bueno, seguimos con la temática en este segundo episodio. El primer episodio, les cuento que fue un episodio muy especial, muy lleno de palabra de Dios, escritural, que es lo importante, que tengamos que hablar de él y de acuerdo a la sana doctrina. Hoy también estaremos tocando temas que tienen que ver con la unicidad. Ese es el tema que estamos haciendo en este programa introductorio, el primero y el segundo. Gloria al Señor Jesús. Y en la Biblia encontramos muchas ocasiones, inclusive una oportunidad cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice los hombres que es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eso, hermano, nos lleva a entender, nos lleva a comprender que es necesario conocer de Jesús. Necesitamos conocer a ciencia cierta y a la luz de la palabra quién es el Señor, quién es Él, porque hay mucha discrepancia, hay diferentes puntos de vista. Necesitamos unificar criterios. Por la gracia del Señor, estamos en esa línea unicitaria, apostólica del nombre de Jesús, donde hay mucho pueblo en toda parte, en todo lugar, el cual en este episodio le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros personas que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando, viendo a la distancia en este nuestro segundo episodio, y le damos la más cordial bienvenida en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, tenemos como invitado nuevamente mis amados amigos, hermanos, y para mí otra vez es un gusto de verdad poder presentar a nuestro pastor y amigo, presidente de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, nuestro pastor Guillermo Torres, el cual estará dando su saludo. Pastor Guillermo, Dios le bendiga, bienvenidos a este segundo episodio de Lo que Creemos. Amén, amén. Amén, mi pastor supervisor, pastor Franklin Majarres. Un saludo muy especial en el nombre del Señor para todos. Saludando a todo el pastorado de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús a nivel nacional, internacional, sus hermosas familias, a toda la audiencia que siempre están pendientes de nuestra página, de nuestras redes sociales. Para todos, un saludo muy especial en el nombre glorioso del Señor. Estamos aquí con el fin de servirles. Estamos aquí con el fin de hacer la obra preciosa que Dios ha colocado en nuestras manos. Amén, amén. Contentos, de verdad, mi pastor, tenerlo y poder compartir un rato la palabra de Dios, sobre todo de puntos específicos, temas que tienen que ver con la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del apóstol Pablo, y de la doctrina. Así que, bienvenidos una vez más a nuestro segundo episodio, Lo que Creemos. Estos episodios estarán habilitados ahí en nuestra página oficial de Facebook, también en Instagram, estará en YouTube también para aquellos que quieran seguir viendo, escuchando y también, sobre todo, aprendiendo la palabra del Señor. Y nos vamos, mi pastor Guillermo, al grano. Vamos a ir a lo que vinimos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén. Y estamos hablando que la idea es hacer apología, hacer un estudio, buscar, investigar acerca de quién es el Señor. ¿Quién es? Si Él nos pregunta, y le preguntó en este caso a los apóstoles, a sus discípulos, le preguntó, porque entonces tiene relevancia nuevamente. Mi pastor Guillermo, volvemos al tema inicial de la importancia de conocer al Señor. Preguntemos en este episodio, pregunto, mi pastor Guillermo, ¿quién es Jesucristo según la doctrina de la unicidad? ¿Quién es Jesucristo según la doctrina de la unicidad?
Amén, mi pastor supervisor, pastor Franklin Majarres. Como usted mencionaba, hay muchas creencias, ¿no? En los días de Jesús, cuando él preguntó, algunos decían que Elías, otros que Juan el Bautista. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra del Señor, ¿quién es Jesús en la doctrina de la unicidad? Jesús es Dios manifestado en carne, expresa la creencia central del cristianismo, según la cual Jesús de Nazaret es la encarnación de Dios en forma humana. Esta doctrina se basa en lo que dice la Biblia de que Jesús en Juan 1:1 es el verbo de Dios, el cual se hizo carne para habitar entre los humanos y revelar la naturaleza divina. Dios manifestado en carne. Esta frase, que también se encuentra en 1 Timoteo 3:16, enfatiza que Jesús no es solo un ser humano, sino que es la presencia de Dios en un cuerpo físico. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando, escuche, consigo mismo al mundo. En Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este concepto implica, mi pastor supervisor, que Dios, que es espíritu, se hizo humano, tomando cuerpo físico y viviendo una vida humana completa. Revelación de Dios. Jesús vino al mundo para revelar a los humanos la naturaleza de Dios. Vea la importancia de este tema. Jesús vino al mundo para revelar a los humanos la naturaleza de Dios, su amor, su poder y su plan de salvación. Misterio de la piedad. Esta frase, que también se encuentra en 1 Timoteo 3:16, subraya que esta idea es un misterio profundo que se revela a aquellos que creen en Jesús. Importancia de la encarnación. El hecho de que Dios se hiciera hombre permite que los humanos se reconcilien con Él y reciban el perdón de sus pecados. Aleluya. Nótese qué importante saber quién es Jesús. Aleluya. Para usted, de pronto, cuando uno mira la Biblia, de pronto usted ve que hay personas que ya lo tienen definido, pero todavía existe una gran cantidad de personas que no saben quién es Jesús. Jesús es Dios. Aleluya. Jesús es Dios en medio de nosotros. Por eso Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Amén, mi pastor Franklin. Amén, amén. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Sí, mi pastor Guillermo, es importante desglosar, porque es que el talón de Aquiles está ahí, que a veces vemos a Jesús de una forma y a Dios como la esencia de Dios en otras dimensiones. Por eso se hace como una subdivisión ahí, se fracciona de verdad. Sí, señor. Importante también que hay que saber definir también, digamos, el término Jesús como Dios y Jesús como hombre, porque Amén. Es ahí donde algunos entran en un conflicto. ¿Quién habló allá? ¿Quién dijo esto? ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué él se dirigió a Dios, a Jehová, o se dirigió allá en el huerto ¿de qué? De los olivos. Sí, de señor. Tal forma. Ahí es donde uno, hermano, inclusive a nivel doctrinal, saber que nuestro Señor en la carne, Dios fue manifestado en carne, y lo humano de esa manifestación es Jesucristo. Amén. El nombre como tal, el nombre es Jesucristo, pero que Él cumplía doble naturaleza en ese mismo cuerpo, lo humano y lo divino. Hermano, amén. Lo humano y lo divino. ¿Estamos claros, cierto, pastor? Amén, así es, sí, señor. Amén. La pregunta es, ¿cómo puede ser Jesús? Porque esa es la incógnita. ¿Cómo puede ser Jesús ser
completamente Dios y a la vez también completamente humano. Amén. Bueno, como siempre hemos dicho, vamos a mirarlo a través también de la palabra del Señor. Jesús es tanto Dios como hombre debido a la doctrina de la encarnación, donde el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Aleluya. Esta unión de dos naturalezas que hablábamos ahorita, la naturaleza divina y humana, es una sola persona. Jesús es conocida como la unión hipotástica, donde está la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús. Jesús es reconocido como Dios porque la Biblia lo declara así y porque se le atribuyen atributos divinos como omnipotencia, omnisciencia y la capacidad de realizar milagros. Entonces, eso solo lo puede tener Dios. Entonces, ahí está esa naturaleza divina. Acuérdate que cuando le dijo a Felipe, a Natanael, hemos hallado al Mesías, y el Señor dice, antes que tú vinieras, yo te vi. Yo te vi, dice en el Evangelio de San Juan. Entonces, esa omnisciencia, esa omnipotencia del Señor, cuando se enfrenta al mar, cuando levanta sus manos y la naturaleza se le sujeta. Entonces tiene esos atributos que no los puede tener ningún mortal, solo Jesús en su parte divina. La humanidad de Jesús. Jesús se hizo hombre asumiendo una naturaleza humana completamente, incluyendo un cuerpo, alma y mente, y experimentando las mismas limitaciones y necesidades que los humanos. Aleluya. O sea, la única manera de Dios poder vivir, tener una experiencia de cómo somos nosotros, de lo que sentimos, era manifestándose en carne, en su humanidad. Aleluya. Amén. La unión de las dos naturalezas, divina y humana, es una sola persona. Jesús es un misterio que se ha interpretado en diferentes maneras a lo largo de la historia. Beneficios de la encarnación. La encarnación permite a Jesús ser un mediador perfecto entre Dios y la humanidad, ya que puede experimentar el sufrimiento humano y ofrecer el sacrificio perfecto por los pecadores. Vean la importancia de esta doctrina. Sí. Aleluya. La doctrina de la encarnación afianza que Jesús es el único Dios, hombre, y que su naturaleza divina y humana están íntimamente unidas sin confundirse ni separarse. Entonces podemos ver, hermano, por qué Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Cuando vemos a lo largo de su ministerio de 3 años y medio, podemos ver esas dos facetas de la vida de Dios. Obrando como Dios, actuando como Dios frente al mar, levantando a la hija de Lázaro, levantando a Lázaro, levantando al hijo de la viuda de Naín, multiplicando los panes, convirtiendo el agua en vino, una cantidad de milagros. Pero también lo vemos en su parte humana, dormido con unos cabezales de almohada, allí humanamente, cansado, pidiendo agua, diciendo tengo sed, pero como Dios, levantándose de ese lugar donde estaba durmiendo y levantando la mano y decirle a ese mar, calla y enmudece, y la naturaleza sujetársele y quedársele quieta. Qué bonito es poder comprender y saber, aleluya, quién realmente es Jesús, cómo hizo Dios para venir a salvarnos. Amén. En el episodio anterior usted me daba Isaías 35, fortalecer las manos cansadas, las rodillas endebles. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo. Usted hablaba que no envió a nadie, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. 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 Gloria a Dios.
mi pastor, vale como la oportunidad para decir que sacar de la mente la mala interpretación, porque hay que decir de que Dios tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Entonces, podemos atribuirle, mi pastor Guillermo, atribuciones divinas a la naturaleza humana de Jesús, que es el hombre, el que nació en Belén, el que estuvo caminando en las tierras de Jerusalén. No se le puede, porque tendríamos entonces dos divinos, y es ahí donde se quiebra la teología, llamámoslo así, de la Trinidad o de la dualidad, porque en la Biblia nunca ratifica dos divinos. En toda la historia siempre encontramos que el divino, por esa existencia que es Él, que es Dios, la Biblia dice que en Colosenses dice que Dios fue manifestado en Cristo, habita, es decir, en el cuerpo humano, no es sino lo humano del Señor, de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Ahí vemos lo que usted nos enseñó ahora. Vemos el misterio ahí, donde se fusionó, porque precisamente Él lo viene diciendo de muchas formas. Si nosotros concluimos un poquito para hablar de la doble naturaleza, Él siempre quiso habitar con los hombres, desde Adán, Moisés, Noé y todos los patriarcas y profetas. Él siempre quiso estar en contacto con la humanidad, y precisamente a eso obedece el plan de salvación. Dice que Él quiso habitar y le dijo a Moisés: hazme un lugar donde yo pueda estar con ustedes. Y ese lugar se le llamó el tabernáculo, que en la primera, digamos, significado es el lugar de encuentro. ¿En qué se encontraba el hombre? Se encontraba en un lugar material que era el tabernáculo, pero dentro de ese tabernáculo habitaba la misma presencia de Dios. Así es. Amén, así es. Mostrando su doble naturaleza. Qué bendición poder entender la palabra de Dios. Es que, mi pastor, la única manera de Dios poder llegar a nosotros era a través de su manifestación en carne. Amén. Porque en su esencia nos quema, desaparecemos. El monte Sinaí temblaba, humeaba. Cualquiera animal que traspasara la falda del borde del monte podía caer muerto. Amén. Entonces, cuando citamos Isaías 35 y luego vemos Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios, que no tenía carne y sangre, participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, qué bonito poder entender la parte de la manifestación de Dios. Dios, aleluya, como completamente Dios y completamente ¿qué? Amén. Lo humano y lo divino. Unido y fusionado en lo divino. Gloria a Dios. Perfecto. Qué bueno. Si ahora que nos estamos metiéndonos en estos temas, pronto algún amigo tenga alguna pregunta o quiera alguna explicación un poco más profunda, ahí en los comentarios lo puede hacer. Como no, estaremos dispuestos con la ayuda del Señor a poder resolver en lo que Dios nos permita, poder resolver cualquier inquietud. Está nuestro pastor Guillermo a la orden, ¿verdad, mi pastor Guillermo? Amén. Sí, con mucho gusto estamos para, como le digo, esto son alguna pregunta y respuesta. No es un estudio completo porque nos gastaría demasiado tiempo, pero sí estamos dispuestos a alguien que quiera profundizar más y saber más de cada una de estas preguntas o inquietudes. Estamos para servirles. Amén, amén. En este segundo episodio tenemos también una incógnita. Dice, ¿qué significa que Jesús es nombre sobre todo nombre? De acuerdo a Hechos capítulo 4, el verso 12. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa que Jesús tenga un nombre que es sobre todo nombre? Aleluya. Significa que su autoridad y poder son supremos. Que su autoridad, que Él tenga un nombre que es sobre todo nombre, que su autoridad, significa que su autoridad y poder son supremos y exigen
adoración y reconocimiento por toda la creación. Amén. Es un nombre divino que refleja su divinidad y su papel como Salvador y Señor, y que toda la creación reconocerá su poder y su soberanía. Gloria a Dios. Autoridad suprema. El nombre de Jesús se presenta como el nombre más grande, indicando que no hay otro nombre que pueda superar su autoridad o poder. Divinidad. Este nombre revela la divinidad de Jesús y su identidad como Dios mismo. Aleluya. Reconocimiento universal. Lo que leíamos en Filipenses 2:10. Se afirma que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En la parte de la adoración, el nombre de Jesús es digno de adoración y honra por toda la creación. Como Salvador, el nombre de Jesús es el nombre por el cual se puede obtener la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva. Por eso Hechos que estábamos leyendo, el verso 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Y explica por qué. Porque no te que no deja ahí en blanco. Está la respuesta. ¿Por qué no? Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, aleluya, en la cual podamos ser salvos. Por esto que cuando bautizamos en el nombre de Jesús. Es tan poderoso el nombre de Jesús que los demonios tiemblan, los demonios gritan, los demonios se van cuando se invoca el nombre de Jesús. Aleluya. Es tan poderoso el nombre de Jesús que las dolencias se van, que muchas enfermedades tienen que abandonar el cuerpo de los seres humanos cuando se invoca su nombre santo. No, esto es un tema que apasiona, un tema hermoso, lo que sí es el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Y Pastor Guillermo, bueno, gracias a Dios, eso de el nombre sobre todo nombre. Fíjese que usted acaba de decir algo importante, que en el nombre de Jesús se hacen muchas cosas, y la Biblia precisamente habla de que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hagámoslo en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Fíjense. Y no sé si es ignorancia, arrogancia, pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay un nombre, dice, capítulo 4, el verso 12 del libro de los Hechos que escribe Lucas. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Y la Biblia es explícita en decir de que todo lo que hagamos se haga en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero fíjese que a veces aún la misma Biblia, la misma palabra expresando eso, pero los hombres dicen lo contrario. Cuando van a hacer todo, lo hacen en el nombre de Jesús, pero cuando se va a hablar del bautismo, del nombre de Jesús, o sea, el bautismo para la salvación, entonces cambian la fórmula bíblica por la tradicional, por la de los hombres, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, porque precisamente el nombre de Jesús en su significado es un nombre que es sobre todo nombre, cualquier otro nombre que quiera aparecer, Él está sobre todos esos nombres. Amén, Pastor Guillermo. Amén. Vea, mi pastor, usted toca un tema importante, y es que la misma palabra del Señor, y el Señor dice que muchos en aquel tiempo les dirán: Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos en tu nombre. Y sin embargo dice: apartado, no os conozco. Pero uno dice: ¿qué pasó allí? Usaron el nombre de Jesús para todos, para todo, menos para la salvación, menos en el momento del bautismo, que es tan importante.
Entonces, obviamente invocan el nombre y el Señor refiere a su palabra. Y los demonios conocen el nombre de Jesús y se van. Sí, Pero el Señor dice, no os alegraos, porque los demonios se sujetan. Alegraos más bien que también nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo hago yo? Necesito ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fíjense Amén. la importancia, y eso da para preguntar en esta tarde o en este programa, ¿por qué Jesús es central en nuestra salvación? ¿Por qué entonces es importante el nombre de Jesús para nuestra salvación? Amén. Cristo es el centro del Nuevo Testamento, que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. O sea, Cristo vino a ponerle punto final a algo, ¿verdad? Como la ley, para abrir una puerta de salvación a través de la gracia. Entonces, el fin de la ley es Cristo, Romanos 10, verso 4. Cristo también cumplió el ser el Cordero perfecto en los sacrificios ofrecidos por el pueblo de Israel para adoración, perdón y celebración a Dios. Entonces, Él es el centro, es el fin de una dispensación y el comienzo de una nueva etapa, de una nueva dispensación. Es el Cordero perfecto que nunca pudo tener el pueblo de Israel. No va a ser Él el centro, aleluya, de nuestra salvación. Dice el apóstol en Colosenses 1:27, dice que Él es nuestra esperanza de gloria eterna. Él es esperanza de gloria eterna. El apóstol Pedro hace eco de este sentimiento en Hechos 4:12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Entonces, él es el tema central. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en la cual podemos ser salvos. Esto refuerza la idea de que Jesús es el medio exclusivo de salvación. Usted hace un momento citaba Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo. Háganlo. Pero hay una recomendación, pero en el nombre de Jesús. Aleluya. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados, una vez para siempre. Nunca pecó, sino que murió por los pecadores para llevarte sano y salvo a casa con Dios. Sufrió la muerte física, pero resucitó en el espíritu. Si hubiera otra manera de obtener el perdón de nuestros pecados, la muerte de Jesús no habría tenido validez o sentido. Entonces, cada vez que miramos la Biblia, eres ese eje, el centro de nuestra salvación. Su muerte y resurrección proporcionaron un camino para el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. El apóstol Pablo dice en Corintios, que me llama la atención, capítulo 15, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o salvos. Entonces, hermano, cuando miramos, mi pastor, el eje central de nuestra salvación es Jesús. Aleluya. Amén. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay a dónde más mirar. Jesús es la puerta, es el camino, es Amén. La verdad, es la vida. Amén. ¿A quién iremos? Dice la palabra de Dios. De verdad. Esto dijo el apóstol. Amén, amén. Son temas tan fascinantes, hermanos, que de verdad uno quisiera seguir, porque hablar de Cristo, la Biblia en su defecto es cristocéntrica, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Amén. Ese es el tema de la Así Biblia. es. Y el tema Sí, de la señor. Biblia es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y para ello, mi pastor, ¿qué enseña la Biblia sobre el rol de nuestro Señor Jesucristo como mediador? Amén. Jesús cumple un papel muy importante como mediador entre Dios y los hombres. La Biblia enseña que Jesús es el único, porque la doctrina tradicional enseña que la Virgen, pero la Biblia dice otra cosa. Dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, un puente de reconciliación a la humanidad pecadora con un Dios santo. Su sacrificio en la cruz es el medio por el cual la misericordia de Dios se extiende a la humanidad, permitiendo que la deuda de la justicia sea satisfecha, enteramente pagada. El rol de Jesús, mi pastor, como mediador se basa en los siguientes puntos. Unicidad. La Biblia afirma que hay un solo Dios, primero que todo, y un Amén. solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, verso 5. En el sacrificio expiatorio, Jesús, a través de su muerte y resurrección, se convirtió en el sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestros pecados. Ahí estuvo él en esa mediación. En la reconciliación, la mediación de Jesús reconcilia a Dios con la humanidad, restaurando la relación que el pecado había roto. Aparece Cristo como ese mediador. Jesús intercede continuamente por nosotros ante Dios, presentando nuestras peticiones y asegurando que sus beneficios sean aplicados a nosotros en Romanos 8, 34. En Hebreos, mi pastor, capítulo 12, mi pastor Franklin, el verso 24, y Hebreos 9, 15 dice: Jesús es mediador del nuevo pacto. Vea todo lo que implica él como mediador. Él es el mediador del nuevo pacto, un pacto que supera al anterior y que ofrece perdón y reconciliación eterna. Amén. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Amén. Mediador perfecto. Jesús es el mediador perfecto porque es tanto hombre como Dios, lo que le permite comprender nuestras necesidades humanas y representarnos ante Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, perfecto y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En resumen, Jesús, a través de su persona, su sacrificio y su intercesión, es el único camino que permite a la humanidad acceder a la gracia y a la reconciliación con Dios. Es el único mediador. A través de Jesús podemos llegar a la vida eterna, a Dios. Por eso él dijo: nadie debajo del sol viene al Padre sino por mí. Lo dijo él. Amén, mi pastor. Amén, amén. Gracias, pastor Guillermo, por estas respuestas que son importantes en el trabajo de la iglesia, del discipulado mundial que hay que hacer, y también la enseñanza bíblica. Aquí le damos una invitación a nuestros amigos. El único mediador, el único que puede salvar, se llama nuestro Señor Jesucristo. Es importante que todos nuestros amigos, los que no son cristianos, los que no están en una membresía en alguna organización religiosa, amigos, el Señor Jesucristo es nuestro gran mediador entre Dios y los hombres. Y también para decirles, aprovechamos, mi doctor Guillermo, para decirle que este episodio que está llevando a cabo, lo estaremos viendo, lo podemos tener en nuestro canal de YouTube oficial Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Ahí puede conseguir todas estas secciones que estamos dando
todos estos programas, ahí lo podemos encontrar en la plataforma de YouTube. Sigamos adelante, Pastor Guillermo. Mire que esto se va y se extiende, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aquí hay un tema muy bonito que lo logramos tratar, creo que el tema pasado, en el programa pasado, y habla sobre la persistencia de Jesús. Hay quienes creen que Jesucristo ya estaba, cuando dice que estaba al principio, ya estaba el Padre y estaba Jesús también allá como hijo, y entonces existe una especie de mala interpretación. Nosotros estuvimos hablando acerca de lo divino y lo humano. Lo humano. Cierto, lo humano tuvo su inicio, pero lo divino entró en lo humano. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús persistía antes de nacer en Belén? La respuesta es no. Jesús es desde los días de antaño, porque estuvo presente, escuche, estuvo presente en los planes de Dios desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto fue un plan anticipado de un hijo aún no existente. Aleluya. Entonces, Dios. ¿Alguna doctrina pretende mostrar a usted a Jesús desde el comienzo del Génesis, del libro de los orígenes? Eso no es cierto. Amén. Era un proyecto, un plan de Dios. Aleluya. Cuando el hombre cae, Dios ya tiene un plan. No lo agarran con las manos vacías. Ya hay un plan, ya hay un proyecto, podríamos decirlo, de Dios. Amén. Para que en el hombre. Aleluya. Entonces no existía, pero en la mente de Dios, en el propósito de Dios, por ayudar al hombre, ya estaba. Aleluya. Amén. ¿Cuándo empezó? Voy a hacer esta pregunta acá y doy la respuesta. ¿Cuándo empezó a existir el Hijo? ¿Acaso fue eterno? Vamos a responder. En el Evangelio de Lucas, del verso 1, del capítulo 1 al 30, capítulo 1, verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás. Vea ese juego de palabras, porque hay quienes pretenden mostrar al Hijo desde Génesis. Ahora concebirás, ¿dónde? En tu vientre, ni siquiera en el cielo, ni siquiera allá. ¿Dónde? Aquí en la tierra, en tu vientre. Y darás, vea ese juego de palabras, y darás a luz un hijo. Y llamarás, o sea, no tiene ni nombre. Cuando nazca lo va a llamar y llamará su nombre Jesús. Este será grande. O sea, no es que ya es grande, es que no ha nacido. Será grande. Y vea ese juego de palabras. Y será llamado Hijo del Altísimo. No es que ya es el Hijo del Altísimo. No, esperemos que nazca. Perdón esta palabra que voy a usar, que esta nazca muerto. Esperemos que nazca. Cuando Él nazca será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya. Amén. En una ocasión un pastor trinitario me decía, no, es que Dios lo tenía ya, llegó y lo lanzó y ¡pum! Entró en el vientre de la Virgen María. Eso es como una ciencia ficción. Eso no es cierto. No hay un propósito. Amén. Claro. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y vea, y el Señor Dios le dará, vea esa palabra, le dará, todavía no, esperemos que nazca, le dará que el trono de David su padre, y reinará, ese juego de palabras, y reinará sobre la casa de Jacob, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Te cubrirá. Vea esta escena tan linda. Lo que esperaban los profetas, lo más anhelado era este momento.
que haría temblar el imperio de Satanás. Era algo poderoso, era el cumplimiento de las profecías. El Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. O sea, no existía el Hijo, humanamente no, físicamente no. El santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios, de Dios. Así que antes de Belén no existía. Vino a aparecer el Hijo, a fecundarse, a hacerse una realidad cuando el ángel visita a María y se cumple la palabra del Señor. Será llamado, quiere decir en que hubo un momento en que Jesús no era llamado Hijo. Amén. Pues no existía. Es interesante lo que Pedro dice en el sentido que Dios tiene su determinado consejo y anticipado conocimiento. Hechos 2:23. También dice de Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba destinado, pero manifestado en este postrero tiempo por amor a nosotros. Primera de Pedro 1:20. Así que, hermano, qué bonito es poder saber. Yo le decía un día a un pastor trinitario, si yo quisiera aceptar la Trinidad, la aceptaría a partir del Evangelio, que es donde aparece en el escenario de los cielos y de la tierra ya la figura física, humana del Hijo. Antes no, pero que es que allá estaba. No. Y si estaba allá, muéstrame con quién lo hizo. Muéstrame cómo fue el proceso. Mientras que aquí lo muestra perfectamente clarito. Aleluya. Amén. Qué hermoso es poder entender esto, mi pastor. Amén. Excelente, mi pastor Guillermo. Y importante, hermano, le cuento porque hay algunos, y con todo respeto quiero decirlo, que tenemos la doctrina. Esta es una doctrina fundamental, la unicidad. Pero a veces en la explicación, hermano, cometemos errores. Nosotros mismos como unicitarios cometemos errores, por eso mucha gente no se convierte y mucha gente no puede ser sacada del error. Pero mire, de una forma práctica, sencilla, hermano, estas explicaciones, querido amigo, usted que me oye, son explicaciones que no necesitas ir a ningún curso bíblico para que seas un teólogo, porque entonces, ¿cómo haría el Señor para salvar a todos si todos no vamos a tener el mismo estatus de educación? Pero hoy, en este propósito que Dios tiene en nuestro programa, en este segundo episodio de Lo que Creemos, mire, tenemos la oportunidad de socializar, y si pudiéramos ahondar un poquito más, mi pastor Guillermo, nos llevaría mucho tiempo, porque sé que es bastante lo que hay que hablar. Pero mire, qué importante es distinguir cada pieza, cada cosa fundamental dentro del proyecto y propósito de la salvación. Qué lindo, gloria a Dios. Y mire que la pregunta que sigue es importante también porque hay un papel que juega, hay un papel importante. Yo no sé si llamarlo encarnación o llamarlo, como dicen algunos, cuando Dios se humanó. Sí, y la Biblia lo que dice es que Dios se hizo carne. Podríamos hablar qué papel desempeña nuestro Señor Jesucristo en esa manifestación en carne dentro de la unidad o de la unicidad de Dios. ¿Qué papel juega la encarnación o la manifestación de Dios en carne en la unicidad? Amén. Bueno, para todos los que nos van a oír y van a seguir estos estudios, en la teología de la unicidad, la encarnación juega un papel crucial al demostrar la naturaleza de Dios como única y perfecta. La encarnación, entendida como Dios manifestándose en carne en Jesucristo, sirve para enfatizar que Jesucristo es en sí mismo el Dios único y verdadero. Gloria al Señor. Amén. El papel de la encarnación en la unicidad, revelación de la deidad de Jesucristo. Para los unitarios, la encarnación revela que Jesucristo es la manifestación completa y plena de Dios, no solo un enviado o mensajero, es completa.
es Dios con nosotros. En Él habita corporalmente. Hace un momento se citaba Colosenses 1. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque se hizo carne. La encarnación sirve para reafirmar la unicidad de Dios, mostrando que toda la deidad se manifiesta en Jesucristo. Respalda la naturaleza divina de Jesucristo. La encarnación demuestra que Jesucristo no es simplemente un hombre, sino que es la manifestación de Dios completa y total. Gloria a Dios. Puente entre Dios y la humanidad. La encarnación, vea lo importante, o la manifestación de Dios en carne, facilita la comprensión de Dios para los humanos al acercar la naturaleza divina a la humana, permitiendo una conexión más accesible. Aleluya, me gusta esto. La encarnación facilita la comprensión de Dios para los humanos al acercar la naturaleza divina a la humana, permitiendo una conexión más sensible. La encarnación permite a los unicitarios creer que la salvación se alcanza a través de la gracia de Dios, quien se ha manifestado en Jesucristo. Y si no, no hubiese salvación. La encarnación es fundamental para la salvación de la humanidad, ya que Dios toma sobre sí la naturaleza humana para ofrecer la posibilidad de la redención. O sea, no había otro medio donde Dios no se manifieste en carne, no hubiese salvación. Entonces vea lo que dice. Es fundamental para la salvación de la humanidad, ya que Dios toma sobre sí la naturaleza humana para ofrecer la posibilidad de la redención. Aleluya. Entonces, hermano, qué hermoso es poder saber. Y que yo le decía a alguien que a mí, el que vino a buscarme y a salvarme es Dios. Dios se hizo carne. E indiscutiblemente, es que no tiene discusión. Venga, es que no hay como, indiscutiblemente grande. Pero ¿qué es lo grande? ¿El cielo, el sol, las estrellas? No, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, misterio de la piedad. En la Biblia hay muchos misterios, pero hay dos misterios fuertes. Uno, el misterio de la piedad, y dos, el de la iniquidad. El de la piedad es que lo que no era se hizo por nosotros, por la piedad. El misterio de la piedad, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Lo que no era se hizo humano, lo que no existía se hizo visible, tomó forma humana para poder redimirnos. El misterio de la iniquidad es que lo que es quiere ser. El diablo le dijo a Adán y Eva, el día que coman del fruto del árbol será como Dios. Es el de la iniquidad. El diablo siempre ha querido ser como Dios. Ese es el otro misterio de la iniquidad. El de la iniquidad. Pero el misterio más grande es que lo que no era, se hizo. Aleluya. Y dice el apóstol, lo que tocaron nuestras manos, lo que palparon, lo que vieron nuestros ojos, tocante al árbol de vida, porque la vida se nos manifestó. Aleluya. Y vimos su gloria. Bendito sea su nombre. Amén. Oh, gloria a Dios. Excelente. Qué bueno. Esto es importante, distinguirlo. El misterio más grande que hay es que Dios, en su espíritu, siendo espíritu, se hizo carne. Gloria al Señor. Amén. Como ese misterio, es importante entender entonces, hermano y pastor Guillermo, las facetas de cuando Dios, hablemoslo en términos castizos, cuando actúa Dios, porque entonces ahí es donde entra en discrepancia alguno, ¿no? Pero si Él es Dios, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué si era hombre esto? Entonces es importante que hoy también podamos tener alguna respuesta acerca de eso. ¿Cómo se explica entonces, mi pastor Guillermo, que Jesús, nuestro Señor, oraba si Él era Dios? Si Él oraba a Dios si Él era Dios. Amén. Esa pregunta, vaya, que a veces genera mucha confusión, ¿no? Y aún creyentes de la doctrina que
que quedan como entre la espada y la pared, que no saben qué responder. Voy a tocar varios puntos acá importantes, porque a veces pensamos que Jesús solamente oró allí en el Getsemaní, o solamente allí cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús oraba como parte de su naturaleza humana y como hijo de Dios, manifestando su dependencia del Padre para la ejecución de la obra de redención. Sus oraciones reflejan la comunión en la comunión que tenía con Dios y demostrando su humildad y sometimiento a la voluntad de Dios en esa parte humana. Aleluya. Jesús oraba, aunque era Dios, para establecer una conexión con su Padre y también para enseñar a sus discípulos a orar. Su oración también demostraba su humanidad, su humildad y dependencia de Dios, incluso siendo divino. Se cumplía la profecía del Salmo 65:2. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Jesús fue manifestado en carne. Jesús oraba para modelar la oración para sus seguidores, quienes lo miraban como un ejemplo a seguir. Si Jesús oraba, ¿quién soy yo para no orar? Si Jesús dobló las rodillas, ¿quién soy yo para no doblar mis rodillas ante Dios? Aleluya. Jesús oraba para mantener una relación íntima con su Padre, reconociendo su dependencia de Él, incluso siendo Dios. Esa parte humana estaba sujeta. Aleluya. La oración de Jesús demostraba su humildad y dependencia de Dios, incluso aún estando o siendo divino. Jesús oraba no solo por sí mismo, escuche, no solamente oraba por sí mismo, como a veces pensamos, por sí mismo, sino también por otros, mostrando su amor y cuidado por la humanidad. Muchas veces oró por nosotros. Jesús, modelo de la oración para sus seguidores, mostrando cómo dirigirse a Dios en fe y confianza, incluso en situaciones difíciles. En resumen, Jesús oraba para enseñar, mantener una relación con su Padre, demostrar humildad, interceder por los demás y modelar la oración para todos los creyentes. Había un objetivo, había un propósito. Para entender esto debemos adentrarnos en las profundidades de la teología cristiana, examinando la relación entre Jesús y Dios, la naturaleza de la encarnación de Jesús y el propósito de sus oraciones. En primer lugar, es esencial reconocer que la doctrina cristiana enseña que Jesús en verdad completamente Dios y completamente hombre, la parte humana y la divina. Esto se encapsula en la doctrina de la unión hipotástica, que establece que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana. El Evangelio de Juan comienza con una declaración profunda de la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este versículo establece a Jesús como el Verbo eterno, completamente divino y uno con Dios. Pero vea lo que dice. Sin embargo, en el mismo Evangelio también nos dice, y el Verbo se hizo carne. Vea por qué oraba. Siendo Dios, es que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está en el Evangelio de Juan 1:14. Esta encarnación significa que Jesús asumió la naturaleza humana. Por eso oraba, experimentando la vida como un ser humano con todas sus limitaciones y desafíos. Como hombre, Jesús experimentó hambre, sed, fatigas y otras necesidades físicas. Una de las principales razones por las que Jesús oró a Dios fue para modelar una vida de dependencia y comunión. Jesús demostró consistentemente una vida de oración. Por ejemplo, en Marcos 1:35 leemos, y levantándose muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La práctica regular de la oración de Jesús destacó la importancia de una relación con Dios, aleluya, estableciendo un ejemplo para sus seguidores. Al orar, Jesús mostró que aunque era divino, vivió su vida terrenal en completa dependencia de Dios. Mi pastor, además, las oraciones de Jesús fueron una expresión de su naturaleza humana. Los evangelios proporcionan varios ejemplos donde las oraciones de Jesús revelan su humanidad. En el jardín del Getsemaní, enfrentando la crucifixión inminente, Jesús oró: Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración revela el deseo humano de Jesús de evitar el sufrimiento. Escuche esa oración. Revela el deseo humano de Jesús de evitar el sufrimiento, pero está acompañada de su sumisión a la voluntad del Padre. Subraya la realidad de que Jesús en su humanidad experimentó miedo, angustia y una necesidad de fuerza y guía divina. Aleluya. Además, las oraciones de Jesús fueron un medio para... Además, la oración de Jesús fueron un medio para cumplir su papel como mediador. Porque es que el mediador ora. Fue un medio para cumplir. Vean, la gente a veces no sabe por qué Jesús oraba. Fue un medio para cumplir su papel como mediador entre Dios y la humanidad. En sus oraciones sacerdotal registradas en Juan 17, Jesús intercede por sus discípulos y todos los creyentes, pidiendo al Padre que los proteja y santifique. Hebreos 7, verso 25. Nos dice que Jesús siempre vive para interceder por ellos. Como mediador, las oraciones de Jesús no solo eran una comunicación personal con el Padre, sino también una parte esencial de su obra redentora, cerrando la brecha entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Había motivo suficiente por la cual él oraba, porque Jesús es completamente Dios y también completamente ¿qué? Hombre. Gloria al Señor. Aleluya. 100% divino, 100% humano. A veces, amén. Las discrepancias de esas preguntas es porque nosotros somos limitados y nosotros creemos que así como nosotros somos limitados, seguro Dios también, pero mire que él puede ser Dios, puede ser león, pero también puede ser oveja. Él es el león de la tribu de David, ¿verdad? Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es incomprensible para la mente humana muchas veces, pero cuando uno viene a la palabra, a la doctrina, mire la doctrina cómo nos despieza, nos desglosa, clarito, porque nuestro amén. Señor oraba. Amén, así gloria es. A Dios. Qué bueno. Amén. Y esto, hermano, hay muchas corrientes, porque, hermano, estamos en un mover del Espíritu Santo y un movimiento que es el movimiento de los unicitarios, movimiento pentecostal, el pentecostalismo, y dentro de esa corriente, hermano, hay muchas organizaciones del nombre que mantienen la doctrina pura, se debe mantener pura. La pregunta amén. Esta tarde, ¿por qué los misioneros unicitarios adoran solo a Jesús? Uno siempre encuentra a los amigos trinitarios, siempre dice, tú eres Jesús solo, como un apelativo. Eso hasta yo por lo menos nuestros amigos trinitarios, yo nunca les digo en forma despectiva, porque eso se ve muy, muy feo. No, además no es ético que un cristiano se pronuncie acerca de otra denominación o otra creencia, sino hacerlo con respeto. Pero aún así, hay gente que dice que ustedes son Jesús solo y siempre nos distinguen por eso. Pero entonces, ¿por qué, mi pastor, por qué adoramos a Jesús? Amén. Bueno, primero que todo,
la palabra adorar significa rendir culto a un ser divino. Si a Jesús se le ofreció adoración y la aceptó, entonces de este modo él estaba confirmando su divinidad. Amén. Esto es importante porque hay quienes niegan la deidad de Cristo. Aleluya. Desde el comienzo de la vida de Jesús vemos ejemplos, mi pastor Franklin, de cómo se le adoraba. Tan pronto como los reyes fijaron sus ojos en el niño, cuando fueron allá a visitarle, dice que se postraron y le adoraron en el Evangelio de San Mateo 2:11. Acuérdese que cuando hablamos de los reyes eran hombres expertos, basados en las escrituras, conocían la profecía, esperaban el nacimiento del Mesías. Y cuando llegaron allí, nótese que no adoraron ni a la Virgen ni a José. Ellos se postraron y adoraron al niño. La Biblia registra, mi pastor Franklin, la reacción inicial que Jesús recibió cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Mateo capítulo 21:9, Juan 12:13. La palabra Hosana es una súplica por la salvación y una expresión de adoración. Esta palabra utilizada por la multitud es definitivamente una forma de adoración. Y nótese que Cristo, montado en su pollino, no la rechazó. Amén. Nosotros sabemos que cuando Juan se equivoca en Apocalipsis y se postra frente al ángel, el ángel le dijo: levántate. No se bote de rodilla, adore solamente a Dios. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio también quiere adorar a Pedro. Se bota de rodillas y Pedro le dice: no, adora solo a Dios. A Dios. Aleluya. Poco después Jesús sorprendió a los discípulos caminando sobre las aguas. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Dos ejemplos más memorables de Jesús aceptando adoración ocurrieron justo después de su resurrección. Algunas de las mujeres en Mateo 28:1, en Mateo 16:1, Lucas 24:10, iban caminando a decirle a los discípulos acerca de la resurrección. Cuando Jesús les salió al encuentro, cuando se dieron cuenta de que era él, ellas se acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, hay motivos suficientes por qué nosotros adoramos a Jesús. Porque es que sabemos quién es Jesús. Jesús es Dios. Luego está el caso de Tomás. ¿Cómo respondió Tomás cuando Cristo le dijo: mete tu mano acá, tu dedo acá y tu mano acá? Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, y se botó de rodillas. Aleluya. Amén. En Juan 20:28 dice: y en ninguno de estos casos vemos a Jesús diciéndoles a quienes lo adoraban que ya no lo hicieran, a diferencia de hombres e incluso ángeles que lo prohibieron, pues otros equivocadamente lo estaban adorando. Entonces mencionábamos el caso de Hechos 10:25-26. Cornelio se botó de rodillas ante Pedro y Pedro dice: no, yo soy un hombre. Aquí el que merece la honra, la gloria y la adoración es el Señor. Apocalipsis 19 dice que Juan se equivocó y se le botó de rodillas al ángel. Dijo: no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Aleluya. Amén. Cuando Jesús está en la montaña de la tentación, nótese que Satanás va y le dice en la tercera tentación: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le dice: vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, y a él solo ¿qué? Adorarás. O sea, yo soy tu Dios y a mí es que usted debe ¿de qué? De adorarme.
Hay motivo suficiente por la cual adoramos al Señor. Nosotros, con todo el respeto de los que van a oír, nosotros no estamos corriendo acá, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No, 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 no. Nosotros adoramos a uno, que no hay sino un solo trono y uno sentado en el trono. Si nosotros le preguntáramos al diablo y él pudiera responder a cuántos adoraba él arriba, él tendría que agachar la cabeza y decir a uno solo. Él no estaba corriendo para allá, no estaba gritando por acá, gloria al uno, no, porque no se le puede servir a dos señores. Aleluya. Amén. Dios es uno y uno su nombre. Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermoso tema, hermosa respuesta. Realmente, hermano, entender la unicidad es entender el equilibrio del universo con relación al hombre. Porque Amén. Lo que usted dice importante, pastor, es que entonces estaríamos nosotros, si la cosa no es así, estaríamos nosotros en varias aguas, porque nos arrodillamos y no sabemos a quién adoramos en el instante, y eso es antibíblico. A nosotros se nos enseñó, y eso viene de la cuna, de la Organización Mundial, donde nacimos todos, ¿verdad? Y a nosotros nos enseñaron que al arrodillarnos o al orar, siempre veíamos ahí a un anciano de un lado, en el centro una paloma, y después al otro lado estaba un muchacho con una especie de pañal. Y esa no es de verdad la descripción del Dios todopoderoso que está en la palabra. ¿Sí o no, mi pastor Guillermo? Esa no es la versión de Dios, de ver un anciano barbón, a una paloma y a un muchacho ahí con un guayuco, como si fuera un pañal. No. Nosotros vemos a Dios como lo vio Isaías, como lo vio Juan allá en la isla de Patmos, y todos los que lo vieron quedaron espantados, porque el Dios es el Dios único y verdadero, y cada uno de aquellos que tuvo contacto con este Dios único, que nosotros hemos también tenido contacto, nos hemos entregado a Él, Él nos ha hablado, nos ha enseñado, y eso ha creado en nosotros, hermano, algo especial, ha dado un impacto. Y ya queremos cerrar, mi pastor Guillermo, esto es como una pregunta, como un monólogo para nosotros mismos, pero yo quisiera que pudiéramos responderle, pudiéramos hablarle a nuestros amigos un consejo en este programa de lo que creemos. ¿Qué impacto tiene la revelación del nombre de Jesús como Dios en la vida nuestra, en la vida de cada uno de los oyentes? Sigue, pastor. Amén. La Biblia dice, el misterio que estaba oculto se refiere comúnmente al plan de Dios para la salvación de la humanidad, que fue revelado a los santos a través de Jesús. Este Amén. Misterio que había sido guardado en secreto por siglos fue revelado en el tiempo del Nuevo Testamento. O sea, Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Amén. Dios quiso. Vea, hermano, me siento privilegiado. El impacto de Dios en nuestra vida. Así al es. Saber dónde estamos parados, en quién hemos creído. Dice acá el versículo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso. Hay gente que tropieza en la palabra, gente que no puede entender, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El impacto, aleluya, es algo poderoso, grande. Saber que de tantas miles de personas y gente intelectualmente preparada no logran entender, aleluya, este misterio. Amén. Y es que Dios nos los ha revelado.
Dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Aleluya. Entonces, es un impacto único. Aleluya. Amén. Que podamos hoy entender, aleluya, la revelación de Jesús como Dios en nuestra vida diaria, hermanos, sin palabras. Tanto que hermanos, las tinieblas saben, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Un día iba yo caminando y iba con dos muchachos, y a la distancia había un loco, y cuando me vio se enfureció y empezó a gritarme, furioso: yo sé quién eres, me decía, porque hermano, los demonios saben que nosotros fuimos impactados por esa palabra, por esa doctrina, y que fuimos bautizados en su nombre. Y la verdad, yo iba con los dos muchachos y en un momento sentí como temor en plena ciudad de Cúcuta y sentí cruzarme al otro andén, pero yo dije, ¿qué lección le doy yo a mis pupilos que van conmigo y me han oído hablar que Dios me ha usado para echar demonios? Dije, aquí no hay otra sino enfrentarlo. Y el muchacho endemoniado, el loco, saca una piedra de un árbol de allí y se viene. Y cuando viene llegando a mí para arrojarme la piedra, le digo, en el nombre de Jesús te reprendo, siéntate y te quedas quieto. Hermano, el hombre soltó la piedra y se sentó ahí y se quedó quieto. Y nosotros pasamos. Los dos muchachos se quedaron sorprendidos de ver la autoridad y el poder que tenemos, hermano, frente a las potestades de las tinieblas. Así que amén. El impacto, aleluya, que ha tenido la revelación, aleluya, de Jesús como Dios en nuestra vida, hermano, no hay palabras cómo poder explicar. Los que hemos sido, a los que Dios nos ha revelado este misterio, porque es un misterio que estaba oculto, aleluya, y a quienes quieren revelárselo, nos gozamos, aleluya, de poder saber que Dios es uno, y siempre lo repetiré, y uno su nombre. Y como dice la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no muestra más, sino que Dios es uno, y que ese Dios se manifestó en carne, y que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Dios, del cual según la carne vino Jesús, el cual es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Amados amigos, oyentes, cada episodio es un episodio lleno de bendición. De verdad, uno no sabe, no pregunta, pero no sabe cómo va a ser la respuesta. Pero mire, todo lo que encierra la doctrina. La doctrina es fundamental. La doctrina es como hablarlo en el cuerpo humano, es la columna vertebral de todo lo demás. Así que hemos tenido este episodio lleno de tanta bendición, de preguntas, respuestas y sobre todo, hermano, tenemos el respaldo de las Escrituras. Amén. A Timoteo, mira cómo anda, condúcete bien como buen obrero, predica la palabra, gloria a Dios. Mira la doctrina, cuídate a ti mismo, para que cuidando la doctrina se cuida uno, y a los que uno enseña, a los que oyen, seguro que van a ser de una manera impactados. Y eso es lo que Dios ha hecho en cada vida, en cada uno de aquellos que han recibido el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es un nombre de autoridad que ha impactado a todo ser humano que le ha recibido de verdad, de corazón,
Y mire, Amén. mi pastor Guillermo, ese impacto se ve en la vida personal, en la vida diaria, en el quehacer, ¿sí? Se ve reflejado cuando una persona ha recibido de verdad el impacto de esta palabra, la persona cambia, se transforma. Entonces es importante Amén. que eso tiene que ver mucho cuando uno habla la sana doctrina, la verdadera sana doctrina. Vamos a cerrar ya, estamos sellando este nuevo episodio de Lo que Creemos. Y por la gracia de Dios hemos tenido a nuestro amado pastor, presidente de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, el cual nos sentimos muy honrados, Pastor Guillermo, de poder tenerlo con nosotros, poder Amén. hablar. De verdad que esto es un conversatorio muy bonito. Pero ya para terminar, ¿cuál sería el consejo, mi Pastor Guillermo, para cerrar este episodio? Amén. Bueno, primero que todo agradecer a Dios, porque como dijo aquel gran hombre, no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre, la gloria. Agradecer a Dios por donde Dios nos ha colocado, donde nos tiene el Señor. Agradezco al Departamento de Comunicaciones, en cabeza de nuestra hermana Johannes, a nuestro supervisor por esta entrevista, por estar aquí participando de este episodio. Y a toda la audiencia, decirle que aquí un servidor, que estamos para servirles, que la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, aleluya, es una iglesia que procura, cuida, defiende la sana doctrina, aleluya, que aquí practicamos, que aquí no solamente se predica el evangelio, lo vivimos para honra y gloria de su nombre. Dios les bendiga a todos, un abrazo bien grande, cuídense mucho. Amén. Gracias, mi pastor Guillermo, por su saludo, por haber estado con nosotros en esta oportunidad, en estos 2 episodios que han sido espectaculares. Nos vamos contentos, amén, de verdad. Y decirle a nuestros oyentes que este episodio estará en nuestro canal de YouTube, en la página oficial también de la Iglesia Misionera. Ahí lo puede conseguir. Cualquier comentario, cualquier pregunta, ahí en el episodio usted va a estar oyendo, respondiendo, digamos así, viendo las respuestas de cada una de esas preguntas. Y de pronto usted le suscite alguna pregunta en especial, anótela ahí en los comentarios, que con gusto le estaremos dando respuesta a él. La despedida, mi pastor Guillermo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles. Guárdense, cuídense mucho, que el Señor les ama. Dios les bendiga. Amén. Soy el pastor Franklin Manjarres, por la gracia y misericordia de Dios, pastor de la Iglesia Misionera y también supervisor del Distrito Costa. Los esperamos en nuestro próximo episodio. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén.